Buenos días a todos, espero que estéis bien, inshallah, que hayáis pasado buena semana, como siempre os digo, y bienvenidos al centro un domingo más. Esperemos que estéis a gusto. Vamos a repasar en una lectura una de las biografías, bueno, en realidad son dos episodios que se conocen de la vida de uno de los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y bueno, voy a hacer una lectura básicamente y a compartirla con vosotros, inshallah. El compañero del profeta del que vamos a hablar hoy es un hombre contemporáneo del profeta que nació también en Meca, al que la historia habría pasado de largo, como pasó de largo a miles de árabes antes de él. Al igual que ellos, no habría merecido atención ni fama ninguna. Fue por el Islam y su grandeza que este hombre, que se llama Abdullah ibn Hudafa as-Sahmi, tuvo la oportunidad de encontrarse con dos de los más grandes personajes de su tiempo. Uno fue Cosroes Parvez, es decir, el rey de Persia, y el otro Heraclio, el emperador de Bizancio. Su encuentro con Cosroes, el primero que vamos a ver, fue en el año 6 de la Hijra, cuando el profeta se decidió a enviar a algunos de sus compañeros como portadores de cartas para los gobernantes de la época, de los territorios que tenían frontera con la península arábiga, los colindantes. Estas cartas eran para invitarles al Islam. El profeta, la pasea con él, dio una gran importancia a esta iniciativa. Los emisarios que envió se disponían a adentrarse en países lejanos, con los cuales no existían tratados ni acuerdos, y en ese tiempo pues esto era muy peligroso. Además se ignoraban la lengua de esos países y tampoco sabían lo relativo a sus costumbres y al carácter de sus gobernantes, es decir, iban un poco a ciegas. Iban a invitar a estos gobernantes a que abandonasen su religión, a que renunciaran a su poder, en cierto modo, y a su gloria, y entrasen en la religión de un pueblo que poco antes había sido súbdito suyo. Era una misión sin duda muy peligrosa. El profeta, la pasea con él, convocó a sus compañeros para anunciar su plan y hablarles. Empezó alabando a Dios Altísimo y dándole gracias. Después recitó el testimonio de fe y prosiguió diciendo: quiero enviar a algunos de vosotros a tierras extranjeras, pero no disputéis conmigo como los israelitas disputaron con Jesús, el hijo de María. Ellos le respondieron: oh profeta de Dios, ejecutaremos tus órdenes, envíanos donde tú quieras. Entonces el profeta, la pasea con él, encargó a 6 de sus compañeros que llevasen cartas suyas a gobernantes árabes y extranjeros. Uno de esos fue Abdullah ibn Hudafa, que fue elegido para llevar la carta del profeta, la pasea con él a Cosroes, rey de Persia, como hemos visto antes. Él preparó su camello y se despidió de su mujer y de su hijo. Después se puso en camino él solo, no iba acompañado de nadie, y atravesó montañas y valles hasta que llegó a la tierra de los persas. Entonces pidió permiso para encontrarse con el rey, le pidió audiencia, informando a su guardia de que traía una carta para él. Cosroes ordenó que dispusieran su cámara de audiencias y convocó a sus consejeros principales. Y cuando ya estaban reunidos, dio permiso para que entrara Abdullah. Abdullah entró y vio al rey vestido con ropas muy elegantes y con un turbante grande en la cabeza. Abdullah vestía las ropas toscas y simples del beduino. Venía del desierto, pero tenía la cabeza erguida y sus pasos eran firmes. El poder de la fe latía en su corazón. Y cuando se acercó, Cosroes indicó a uno de sus hombres que cogiera la carta de las manos de Abdullah. Abdullah dijo: no, el profeta me ordenó entregarte esta carta personalmente a ti y no iré en contra de una orden del enviado de Dios. La pasea con él.
dejad que me acerque. Bueno, no, Cosroes le dijo, dejad que se acerque a su guardia, y Abdullah se acercó y le entregó la carta. Cosroes llamó entonces a un secretario árabe procedente de Hira y le ordenó que abriera la carta en su presencia y leyera lo que decía. Empezó la lectura y la carta decía: en el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia, de Muhammad, el enviado de Dios, a Cosroes, gobernador de Persia, paz sobre quien siga la guía. Y luego continuaba. Pero Cosroes, cuando escuchó este comienzo de la carta, se llenó de ira y estalló y dijo, bueno, corrían gotas de sudor por su cuello y estaba muy, muy furioso. Entonces cogió la carta de manos del secretario y empezó a romperla sin saber lo que más decía, cómo seguía, digamos. Después gritó: ¿se atreve a escribirme así a alguien que es esclavo mío? Estaba irritado de que el profeta, la paz sea con él, no le había dado preferencia en la carta, no le había nombrado primero ni le había halagado. Después ordenó que Abdullah fuese expulsado de su presencia. Entonces le sacaron y él, sin saber qué podía ocurrirle, pues fue con ellos y pensaba, ¿iban a matarme o me dejarían en libertad? Pero como no quería esperar para averiguarlo, dijo: por Dios, no me importa lo que ocurra conmigo después de ver que la carta del profeta ha sido hecha a pedazos. Y entonces consiguió escapar y llegar hasta su camello, salió de ahí y se fue hacia la península arábiga. Cuando la ira que sentía Cosroes se había aplacado, ordenó que llevaran a Abdullah a su presencia, otra vez. Pero Abdullah ya había desaparecido. Le buscaron por todo el camino hasta la península arábiga, pero no pudieron encontrarle. De vuelta en Medina, Abdullah contó al profeta, la paz sea con él, cómo Cosroes había roto en pedazos su carta. Y la única respuesta del profeta, la paz sea con él, fue: que Dios haga pedazos su reino. Mientras tanto, Cosroes escribió a su virrey en Yemen, que se llamaba Ba'adán, para que enviase 2 hombres fuertes, a como él mismo llamó a ese hombre que ha aparecido en el Hijaz, con órdenes expresas de llevarlo a Persia, de llevarlo ante él, ¿no? Ba'adán así lo hizo y envió a 2 de sus hombres más fuertes al profeta, la paz sea con él, y les dio una carta en la que le decía al profeta, la paz sea con él, que acompañase a esos 2 hombres y se presentase ante Cosroes lo antes posible. Ba'adán también ordenó a sus hombres que recogieran toda la información que pudieran acerca del profeta y que estudiasen atentamente el mensaje que traía. Los hombres se pusieron en camino y viajaron rápidamente. En Taif, que como sabéis está cerca de Medina, se encontraron con algunos comerciantes de Quraysh y le preguntaron acerca de Muhammad, la paz sea con él. Y ellos le dijeron, les contestaron: está en Yatrib, que como sabéis es Medina, es el nombre que tenía antes. Y siguieron su camino hacia Meca, sintiéndose felices. Los comerciantes se pusieron felices porque pensaron que ellos iban a acoger a Muhammad. Y entonces dijeron a los Quraysh cuando llegaron a Meca: esto os alegrará, Cosroes va tras de Muhammad y os veréis libres de su mal. Mientras tanto, los 2 hombres se dirigieron directamente a Medina y una vez allí se entrevistaron con el profeta, la paz sea con él. Le entregaron la carta de Ba'adán y le dijeron: el rey de reyes, Cosroes, ha escrito a nuestro gobernante Ba'adán para que envíe a su ejército a capturarte. Hemos venido a llevarte con nosotros. Si vienes por las buenas, Cosroes ha dicho que será mejor para ti y no serás castigado. Pero si te niegas, conocerás el rigor de su castigo. Tiene poder para destruirte a ti y a tu pueblo. El profeta, la paz sea con él, sonrió y les dijo: volved a vuestras monturas y regresad mañana. Al día siguiente volvieron donde estaba el profeta
la pasea con él, y le dijeron: ¿estás preparado para venir con nosotros a presentarte ante Cosroes? Entonces el profeta le respondió: no volveréis a ver a Cosroes, pues después de hoy. Dios le ha dado muerte, y su hijo, Shirawai, ha ocupado su trono en tal día de tal mes. Tenemos que pensar que antes no había los medios de transporte rápidos que hay ahora, ni tampoco medios de comunicación que recibimos las noticias al momento. Entonces una noticia tardaba mucho en conocerse. Los dos hombres se quedaron mirando fijamente al rostro del profeta, totalmente desencajados. ¿Sabes lo que estás diciendo?, le dijeron. ¿Quieres que escribamos a Badán contándole lo que has dicho? Y el profeta dijo: sí. Y decidle que mi religión me ha informado de lo ocurrido con el reino de Cosroes, y que si se hace musulmán le nombraré gobernador de lo que ahora gobierna. Bueno, los dos hombres volvieron al Yemen, que era donde vivían, y contaron a Badán lo que había ocurrido. El gobernador, Badán, dijo: si lo que Mohammed ha dicho es cierto, entonces es un profeta. Si no, sabremos lo que le espera. Poco tiempo después, Badán recibió una carta de Shirawai en la que decía, era una carta del hijo que hablaba del padre, ¿no? Maté a Cosroes por su tiranía con la gente. Consideraba lícito matar a los dirigentes, capturar a sus mujeres y apropiarse de sus bienes. Cuando te llegue esta carta, toma juramento de lealtad de quien esté contigo en mi nombre. Era una carta que le enviaba al gobernador del Yemen, porque era un territorio que dominaban, y para que la gente que estuviera con él, los persas que estaban con él, le juraran lealtad también al hijo, que ahora era el emperador. Cuando Badán leyó la carta de Shirawai, la tiró a un lado y anunció que se hacía musulmán, porque eso corroboraba lo que había dicho el profeta. Los persas que estaban con él en Yemen también entraron al Islam, y esta es la historia del encuentro de Abdullah con el rey de Persia. En cuanto al otro, su encuentro con el emperador de Bizancio, es decir, con Heraclio, que como sabéis, Bizancio era la parte más oriental del Imperio Romano, tuvo lugar más tarde, durante el califato de Omar ibn al-Khattab. Y también es una historia asombrosa. En el año 19 de la Hijra, Umar envió un ejército para luchar contra los bizantinos, dentro del marco de unas batallas que estaban en conflicto. En este ejército iba Abdullah ibn Hudafa. Las noticias del ejército musulmán llegaron al emperador bizantino. Este había oído de la sinceridad de la fe de los musulmanes y del deseo que tenían de sacrificar sus vidas por la causa de Dios y de su profeta, la paz sea con él. Así que dio orden de que cualquier musulmán que fuese capturado vivo fuera llevado a su presencia. Dios quiso que Abdullah ibn Hudafa cayera prisionero de los bizantinos y fue llevado ante el emperador. El emperador se quedó un rato observándolo y de pronto le dijo: te haré una proposición. Abdullah le preguntó: ¿de qué se trata? Y le dijo: te propongo que te hagas cristiano. Si lo haces, te dejaré en libertad y te proporcionaré un refugio seguro. El prisionero, es decir, Abdullah, reaccionó con furia y le dijo: prefiero 1000 veces la muerte a lo que me propones. Entonces el emperador le dijo: veo que eres un hombre decidido, sin embargo, si aceptas lo que te propongo, te daré parte de mi autoridad y prestarás juramento como ayudante mío. Abdullah, al que habían atado con cadenas, sonrió y le dijo: por Dios, si me dieras todo lo que posees y todo lo que poseen los árabes a cambio de renegar de la religión de Mohammed, la paz sea con él, no lo haría. Entonces te mataré, le dijo el emperador. Haz lo que quieras, le contestó él. El emperador hizo entonces que le pusieran en una cruz y les ordenó a los soldados que le arrojaran sus lanzas, primero cerca de las manos y luego cerca de los pies, mientras le decían que aceptase el cristianismo y dejase su religión, pero él siguió negándose.
una y otra vez durante el tiempo que le dejaron ahí. Era un poco para convencerle, para asustarle. Entonces el emperador dijo que lo bajaran de la cruz y ordenó que prepararan una olla grande. La llenaron de aceite y después la calentaron al fuego. Después hizo traer a otros 2 prisioneros musulmanes que habían capturado. Y hizo que arrojaran a uno de ellos al aceite hirviendo. Bueno, ya sabéis lo que le puede pasar a una persona que le hagan eso. Entonces el emperador se volvió a Abdullah y volvió a invitarle a aceptar el cristianismo. Esta fue la prueba más terrible que Abdullah había tenido que soportar hasta ese momento. Pero él se mantuvo firme y el emperador se cansó de intentarlo. Ya no podía convencerle. Entonces el emperador ordenó que Abdullah fuese también arrojado a la olla. Y mientras lo llevaban empezó a llorar, a derramar lágrimas. Entonces el emperador pensó que al fin se había desmoralizado y pidió otra vez que lo llevaran ante él a ver si se convertía al cristianismo. Y se lo volvió a decir. Pero para asombro del emperador, Abdullah volvió a decir que no. Entonces el emperador, Heraclio, dijo: «Maldita sea, ¿por qué llorabas entonces?». Y Abdullah le contestó: «Porque me decía a mí mismo, vas a ser arrojado dentro de esa olla y tu alma partirá. Lo que realmente deseaba entonces era tener tantas almas como pelos hay en mi cuerpo y que todas ellas fueran arrojadas en esa olla por la causa de Dios». Entonces el emperador le dijo, ya había desistido: «¿Besarías mi cabeza? Si lo hicieras te dejaría en libertad». Perdón. «¿Y a los demás prisioneros también?», le preguntó Abdullah. El emperador aceptó y Abdullah se dijo a sí mismo: «Es uno de los enemigos de Dios. Si beso su cabeza, me dejará en libertad y también a los demás prisioneros musulmanes, y nadie podrá reprocharme nada por ello». Entonces se acercó al emperador y le besó en la frente. Todos los prisioneros musulmanes fueron liberados y entregados a Abdullah. Abdullah ibn Hudafa volvió entonces con los prisioneros a Medina. Y cuando se encontró con Omar ibn al-Khattab, se reunió con él y le contó lo que había ocurrido. Omar se mostró complacido y cuando miró a los prisioneros que habían vuelto con él, dijo: «Todo musulmán tiene el deber de besar la cabeza de Abdullah ibn Hudafa y empezaré yo mismo». Omar se levantó entonces y besó la cabeza de Abdullah. Esta es la historia que se conoce de Abdullah ibn Hudafa as-Sahmi, perdón, no lo pronuncio bien. Un hombre que recordaremos como mensajero del profeta, como a quien le dio la carta, y por su valentía, que Dios esté complacido con él. Otro ejemplo para nosotros y modelo de firmeza a la hora de defender sus ideas y su religión, entre otros muchos beneficios que tiene su historia. Pido a Dios Altísimo por nosotros para que nos mantenga firmes en su camino cuando nos encontremos con algún mal, cuando alguien que no esté de acuerdo con nosotros nos quiera hacer algún daño y siempre hasta el último día. Y pido a Dios que nos reúna en el Jannah y nos facilite el camino del bien. Amén. Gracias por escucharme, hermanos y hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hasta la semana que viene, inshallah.